Se ha estado hablando mucho pues del supuesto quiebre militar que hay en Venezuela. Hay muchas personas en las redes sociales que están hablando de generales que han sido destituidos, de generales que han sido básicamente reemplazados en sus unidades de comando. Y esto lo quieren apuntar a como que en Venezuela existe un quiebre militar en estos momentos. Y la verdad es que realmente en Venezuela no existe ningún quiebre militar. En Venezuela, lamentablemente, el régimen de Nicolás Maduro se mantiene en el poder precisamente por el apoyo de los militares que no se comportan realmente como policía de la Constitución Nacional. Es una acción contundente de la sociedad venezolana, que es difícil. ¿Por qué? Porque tiene temor. Hay más de 24 asesinados en Venezuela, hay una cantidad importante de desaparecidos que no se han contabilizado, también hay una cantidad importante de personas que han sido detenidas, más de 2000 detenciones arbitrarias en Venezuela producto de las protestas. Entonces hay una sociedad que tiene temor, una sociedad que tiene miedo y una sociedad que de una u otra manera pues no sale en masa a protestar porque tiene temor de ser alcanzado por el brazo armado del régimen. Y entonces yo pienso que en este momento pues hay una fuerza armada que está bastante adentrada en el régimen chavista, que está más concentrada en mantener al chavismo originario que realmente, o al madurismo, que realmente poder actuar como una estructura que permita un cambio en Venezuela. Y ante esa circunstancia, cualquier acción o estrategia que se vaya a implementar tiene que pasar o tiene que evaluar la neutralización de ese componente armado que hasta ahora es el sostén del régimen. Bienvenidos en contacto con José Antonio Colina. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y está ayudando a la comunidad latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres tener todas las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su efecto escríbele al correo que también se encuentra en pantalla. Y si quieres comer comida típica venezolana en la ciudad de Miami, te recomendamos el arepazo original. El arepazo original ubicado en la 101-91 Norwest con la 58 calle, un pedacito de Venezuela en El Doral. Bueno, se ha estado hablando mucho pues del supuesto quiebre militar que hay en Venezuela. Hay muchas personas en las redes sociales que están hablando de generales que han sido destituidos, de generales que han sido básicamente reemplazados en sus unidades de comando. Y esto lo quieren apuntar a como que en Venezuela existe un quiebre militar en estos momentos. Y la verdad es que realmente en Venezuela no existe ningún quiebre militar. En Venezuela, lamentablemente, el régimen de Nicolás Maduro se mantiene en el poder precisamente por el apoyo de los militares que no se comportan realmente como policía de la Constitución Nacional, sino que se comportan como un alto comisariato político del régimen. Y el hecho de que uno o dos o tres generales puedan expresar de manera directa o indirecta su descontento, no quiere decir que los otros 2.300 generales que tiene el régimen no puedan actuar de alguna manera directa. Y por eso ellos copiaron el modelo cubano. Copiaron el modelo cubano al tener una cantidad de generales de brigada y de división y mayores generales que en su momento determinado, cuando identifican a alguien que no cumple con las funciones o que no cumple con las órdenes que le da el régimen, ellos pueden ser reemplazados fácilmente por cualquiera de los que se encuentran allí, que ninguno o casi ninguno llegaron por mérito, sino que llegaron allí básicamente por ser leales a la revolución. Esta es una revolución que mantiene su poder y mantiene su hegemonía basado en el apoyo que le dan los militares, y basado en esa situación es que uno o dos generales no pueden realmente generar un quiebre en Venezuela, porque al final del día hay demasiados generales para reemplazar a aquellos que de una u otra manera están siendo o manteniendo una postura quizás un poco digna. Y al ver la forma como son tratados los militares que de una u otra manera han expresado su descontento con el régimen, uno se da cuenta pues que a los militares les genera realmente temor poder actuar de una u otra manera, porque al final del día pues la forma como son tratados es peor inclusive que a los individuos que han sido encarcelados por el régimen nefasto de Nicolás Maduro, tanto elementos políticos como elementos de la sociedad civil venezolana. Entonces, realmente, pues, ¿existe un quiebre militar en Venezuela? No, no existe ningún quiebre militar. De hecho, todo lo que ha venido consumando el régimen de Maduro en materia de mantenerse en el poder por la vía del fraude ha sido sustentado y potentado por los militares en Venezuela. Todo lo que han venido realizando en cuanto a decisiones del Consejo Nacional Electoral, decisiones del poder del Tribunal Supremo de Justicia, las decisiones que ha tomado el poder moral, todas las instituciones que no funcionan porque son una extensión del Partido Socialista Unido de Venezuela han venido manteniendo a Nicolás Maduro en el poder. ¿Por qué? Por el apoyo del estamento militar.
Entonces aquellos que intentan vender de que en Venezuela estamos a las puertas de una insurrección, que estamos a las puertas de un accionar de las Fuerzas Armadas, hay que ver esto con detenimiento, porque al final del día lo único que le puede quebrar el brazo o que puede generar un quiebro entre la Fuerza Armada Nacional es una acción contundente de la sociedad venezolana, que es difícil. ¿Por qué? Porque tiene temor. Hay más de 24 asesinados en Venezuela, hay una cantidad importante de desaparecidos que no se han contabilizado, también hay una cantidad importante de personas que han sido detenidas, más de 2000 detenciones arbitrarias en Venezuela producto de las protestas. Entonces hay una sociedad que tiene temor, una sociedad que tiene miedo y una sociedad que de una u otra manera pues no sale en masa a protestar porque tiene temor de ser alcanzado por el brazo armado del régimen. Y es allí donde hemos venido presentando las falencias. ¿Por qué? Porque si salen unos pocos, son fácilmente detectables. Si saliera toda la sociedad venezolana, entonces la cosa sería de manera diferente. La única manera de quebrarle el brazo al estamento militar sería con una manifestación masiva. Y cuando me refiero a masiva, me estoy refiriendo a 20 millones de venezolanos en la calle manifestando, protestando, o en su defecto, que pudiera existir un accionar de alguna estructura de fuerza que neutralice a esa fuerza armada, o una estructura que pueda venir del extranjero, que eso no es viable en estos momentos, que pueda neutralizar a esa Fuerza Armada venezolana que a este momento pues ha decidido y se mantiene mucho más cómodo manteniendo a Maduro en el poder que actuando como policía de la Constitución Nacional. Y es por eso que hemos visto las decisiones que han ido tomando los organismos en Venezuela o las supuestas instituciones de mantener a Maduro. ¿Por qué? Porque sabe que Maduro cuenta en este momento, a lo mejor eso puede cambiar en un futuro, pero en este momento cuenta con el apoyo del estamento militar, que es el que lo mantiene en el poder. Entonces, a futuro, todo aquel que pretenda de una manera u otra buscar la manera de pretender asegurar el poder en Venezuela tiene que tener una estructura de fuerza que no puede venir de esa Fuerza Armada que hasta ahora ha mostrado sus niveles de corrupción, que ha mostrado sus niveles de alto comisariato político, que ha mostrado sus niveles de entreguismo al régimen de Nicolás Maduro. Tiene que contar con una estructura de fuerza que sea capaz no solo de neutralizar ese estamento militar, sino que tenga la capacidad de poder dar gobernabilidad en el país para poder neutralizar aquellos grupos que de una u otra forma han jugado a la desestabilización del país a favor del régimen, como son los grupos colectivos, los grupos armados, la guerrilla colombiana, los elementos que participan activamente en el tráfico de drogas dentro de Venezuela. Entonces, como quiera que sea, para poder tomar el poder, hay que contemplar tener una estructura de fuerza que permita esa toma del poder. Hay que tener una estructura de fuerza que permita neutralizar a una Fuerza Armada que ha mostrado hasta este momento no ser la policía de la Constitución Nacional y que ha demostrado que está al servicio de ese régimen nefasto porque más les interesa sus beneficios, le interesan sus negocios, le interesan sus dádivas económicas que realmente servir al pueblo y a la sociedad venezolana y cumplir con el rol que debería tener la Fuerza Armada Nacional, que es ser garante de la soberanía nacional, que es ser garante de las instituciones y que es ser garante de proteger la seguridad de todos los venezolanos. Entonces, yo pienso que en este momento pues hay una Fuerza Armada que está bastante adentrada en el régimen chavista, que está más concentrada en mantener al chavismo originario que realmente, o al madurismo, que realmente poder actuar como una estructura que permita un cambio en Venezuela. Y ante esa circunstancia, cualquier acción o estrategia que se vaya a implementar tiene que pasar o tiene que evaluar la neutralización de ese componente armado que hasta ahora es el sostén del régimen, porque el régimen de Maduro está claro que no tiene apoyo de la sociedad venezolana, el régimen de Maduro está claro que no tiene apoyo internacional, el régimen de Maduro está claro que no ha perdido por completo el apoyo de la sociedad y el pueblo venezolano, pero al tener a unos militares que se encuentran allí sosteniendo la punta de bayoneta, pues se mantiene en el poder. Y cualquier estrategia debe pasar por la neutralización de ese componente que hasta el momento pues ha servido para los intereses del régimen de Maduro y no ha servido para los intereses del pueblo venezolano. Y a futuro también hay que pensar en un proceso de reingeniería o un proceso de reestructuración de la Fuerza Armada venezolana. ¿Por qué? Porque la que tenemos al momento pues no ha estado a la altura, no ha estado al servicio, no ha estado a disposición de los intereses de la mayoría de los venezolanos, sino que ha estado a disposición de ¿quiénes? De los delincuentes que se mantienen en el poder. Y es por eso que hemos visto un alto nivel de deserción en las Fuerzas Armadas, es por eso que hemos visto un alto nivel de oficiales que han preferido irse al exilio, que han preferido abandonar las filas militares, que poder buscar la manera de establecer algún tipo de acción que permita sacar a Maduro del poder
y de esta manera poder dar paso a un cambio en Venezuela. De hecho, yo creo que una de las cosas en las que se equivocaron en la estrategia los que escogieron el camino electoral es pensar que como la Fuerza Armada iba a estar en el Plan República, iba a estar observando el proceso electoral, viendo lo que estaba ocurriendo, al ver la votación masiva, iban a estar al servicio del pueblo venezolano, pero ya nos hemos dado cuenta pues que lamentablemente eso no ocurrió. Las Fuerzas Armadas no han estado al servicio del pueblo venezolano, las Fuerzas Armadas no han estado para respaldar la decisión del soberano que votó en contra de Nicolás Maduro y que votó a favor del Mundo González Urrutia. La Fuerza Armada ha tomado el camino, lamentablemente por órdenes de sus altos comisarios políticos encabezados por Vladimir Padrino López, de mantener a Nicolás Maduro en el poder. Y cualquier estrategia debe pasar por doblegar esos elementos que han traicionado al país, que han traicionado a la patria y que han traicionado cualquier elemento o cualquier estrategia que busque de una manera directa o determinada sacar a Nicolás Maduro y pueda dar paso a una transición en Venezuela. Entonces es necesario ponerse a pensar de la forma correcta en estos momentos en que una Fuerza Armada se comporta como alto comisariato político y no se comporta como policía de la Constitución Nacional. Y es importante, es imperante que todos aquellos que tienen la responsabilidad de enviar mensajes por redes sociales o por canales de información o por páginas web o por medios de información que buscan generar una opinión en los que tienen interés en el tema de Venezuela, no sembrar falsas esperanzas en quienes están pensando que pueden existir militares en Venezuela que puedan realmente voltear la situación y que puedan ponerse al servicio del país. En este momento eso no está ocurriendo y cualquier plan, como le dije al principio, debe pasar por la neutralización de esa Fuerza Armada que se ha comportado como un alto comisariato político y no como policía de la Constitución Nacional. Esto ha sido todo por hoy. En contacto con José Antonio Colina. Nos vemos nuevamente el próximo domingo a las 8 de la noche por Contrapoder 3.0, que es el canal de la derecha en YouTube. Hasta el próximo domingo.